es el país que los millonarios, que los ricos vienen a ahorrar su dinero. Pero ¿por qué será esto así? Y además los youtubers también han decidido venir a vivir a este país. Vamos a ver, no sé qué proceso hay que cumplir para poder pasar la frontera, no sé. Madre del amor hermoso. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo un país muy interesante. Y muy interesante por el hecho de que es el país que los millonarios, que los ricos vienen a ahorrar su dinero. Pero ¿por qué será esto así? Y además, no solamente los ricos vienen acá a ahorrar su dinero, sino que los nuevos ricos, como les llaman en algunos programas de televisión, en alguna prensa, los youtubers también han decidido, muchos de ellos, los más grandes, venir a vivir a este país. No te puedes perder ni un segundo de este video porque empieza desde ya, pero antes tenemos que ir para atrás antes de llegar a este lugar. Así que vamos para allá, hacia Barcelona. Bueno, ya buscamos el carro de alquiler. Si se están preguntando cuánto nos costó por el carro que ya van a ver, pagamos 182 euros aproximadamente por 3 días en total, y tuve que dejar un depósito de 300 euros que luego, en el momento en que entreguen el carro, les van a regresar eso. Vamos a buscarlo, a ver qué tal está. Bueno, miren, este es el carro que alquilamos, es un Opel Corsa, es de los más sencillos que tienen, es el más barato que van a conseguir. Yo lo que hago es normalmente poner en Google autos baratos de alquiler en tal sitio y me voy por el más barato y ya. No tengo de momento preferencias, aunque suele ser la misma compañía a través de un tercero. Dato. Y hay que revisarlo bien porque puede ser que tenga algún detalle, eso tienen que tener en cuenta, y que ellos no lo sepan y después se los quieren cargar a ustedes, a menos que hayan contratado un seguro como tal, pero pilas con eso. Nos esperan 2 horas y 37 minutos de viaje, unos 209 kilómetros de distancia desde aquí, desde Barcelona hasta Andorra, la vieja capital de Andorra. Así que agarrar camino. He llevado un tiempo pues andando por las autopistas catalanas. Les puedo decir, y recientemente que estuvimos pues manejando bastante por Italia, estas autopistas creo que están en mejor estado, están mejor señalizadas, mucho más limpias. No es que las italianas estén malas, sino que a comparación de esas, estas lucen mucho mejores. Pero quería comentarlos porque vean hacia adelante, miren esas autopistas, miren esta autopista, limpiecito todo. Y todo esto es gracias a precisamente esto, el cobro de los peajes, y que ese dinero es invertido en el mantenimiento de las propias carreteras. O ese es el deber ser. O ese es el deber ser, exactamente. Sí. Bueno, aquí te hablan en catalán y a veces uno no entiende las indicaciones. Supongo, son 2,75 este primer peaje. 32 euros amb 75 cèntims. Escucharon. Acepta monedas y acepta billetes. ¿Entendieron, no? Pero miren, no llevamos ni 20 minutos del último peaje y ya agarré otro peaje más. Bueno, están lindas las autopistas. Pero ya se ve el porqué. Otra vez. Mira, el otro fue 2,74 euros. Y este. 8,39 euros. ¿Cómo? Ya vamos a hacerle aquí zoom para que vean. 8,39 euros, segundo peaje que pagamos para la gente que es de España y que decide mudarse para Andorra y que pues quiere hacer este viaje, vamos a decir frecuentemente, porque tiene un familiar aquí en España y a pesar de vivir en Andorra y que tiene que vivir en Andorra, venir constantemente le va a salir tanto costoso por los peajes, la gasolina. Vamos a ver si queda otro peaje más antes de llegar allá. Iremos sumando. $12.64. Madre del amor hermoso. O sea, ya pagamos uno de casi 3. Pagamos otro de casi 9. Y ahora pagamos otro de casi
13 euros, 24 euros más o menos. ¡Wow! Bueno amigos, y aquí estamos saliendo de territorio español, de la Unión Europea y de Cataluña. Ahí están las tres banderas de ambas. Y vamos a pasar por una aduana por donde vamos a acceder hacia Andorra. Vamos a ver, no sé qué proceso hay que cumplir para poder pasar la frontera. No sé si es simplemente Pasar esto ya. pasar esto y ya. Miren, es como un galpón. La aduana es simplemente un galpón. Creo que no hay control para entrar, sino para salir, porque estoy viendo que del otro lado sí hay 2 oficiales o 3 oficiales españoles para poder acceder otra vez a territorio español. Pero veo que simplemente, miren, fue pasar por aquí y ya no había nadie, no había ningún guardia, no había nadie. Miren, ya estamos oficialmente en territorio. Sí, señor, ya estamos en Andorra. Y aquí también vamos a ver, creo que un peaje. Claro que tenía que haber un peaje. Fíjense que de este lado todavía está la bandera y la Policía Nacional de España. Bueno, lo primero que encontramos aquí es una estación de policía de Andorra. ¡Ey! Ya estamos en un nuevo país. ¡Qué Sí. cool! Y allá nos dan las bienvenidas Sí, benvinguts señor. en catalán. Miren, ahí está Andorra, listo. Fue muy fácil, la verdad. Y aunque este país no pertenece a la Unión Europea, sí que tienen ciertos acuerdos, pero fíjense que con el tema de la seguridad para entrar o para salir, es como cualquier otro país de la Unión Europea o que pertenece a la Unión. Y otra cosa es que tampoco pertenece a el espacio Schengen, pero realmente, miren, funciona como cualquier país de la Unión Europea o del espacio Schengen. Aquí estamos notando una rebaja de precio enorme en el combustible. Miren que el diésel está en 1,59 €. En cualquier otro país de la Unión Europea, miren, el diésel está sobre 1,90 €. En Portugal está sobre los 2 euros. O sea, ya que estamos viendo que Andorra, en cuanto al combustible, está mucho más barato. Y esto se debe pues a todo lo que vamos a estar contándoles acerca de este país. Ahí ya vemos una hora. Nosotros en este momento vamos a ir a nuestro hotel, vamos a dejar las maletas, vamos a ubicarnos y ver qué tanto podemos hacer este día que llegamos, porque aquí vamos a pasar la noche y mañana sí vamos como que a agarrar todo el día para recorrer todo lo que no veamos hoy. Así que bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Qué bonito el centro de la ciudad. Y ya llegamos, estamos justo aquí enfrente a nuestro hotel, más cerca imposible. Ahora vamos a hacer el check-in. Mientras tanto ellos tienen un lugar para aparcar justo acá. Vamos a hacer eso y volvemos. Vamos para allá. 208, 207, 25. No, por aquí no es. ¿No? No. Vamos para allá. Bienvenidos a nuestra habitación. Por una noche. Está muy bien. Está bastante espaciosa. Me gusta. Me gusta. Una gran cama. Vamos a ver la vista que tenemos. De lindos techos. Tenemos, pero si de este lado se ve algo de montaña, por aquel lado también se ve algo de montaña, por allá arriba. Y vamos a mostrarles antes que me quede sin voz, porque miren, no sé qué pasó, pero en nuestros días durante el crucero en Barcelona nos mojamos. Ustedes vieron en ese video anterior. Entonces miren, yo creo que eso afectó un poco la garganta y ando quedándome sin voz. Espero poder aguantar hasta el final de todos estos viajes que vamos a hacer. Miren, tenemos un escritorio aquí que está muy bien porque necesito trabajar en pues arreglar todo el material que necesitamos. Tenemos aquí la cama con un televisor por este lado, una sillita por allá. Y tenemos, pues claro que sí, un baño. A ver, miren, bastante completo. Lavamanos. Más sencillito. Trono, sí señor. Y ducha con bañera. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a ver. Ajá, un closet. Tenemos allá sábanas por si nos da frío. Y de este lado, nada más. Ahora, ¿cuánto costó esta habitación en este hotel aquí en el país donde los ricos ahorran dinero, vienen a ahorrar su dinero? Pues te va a costar 50 € la noche.
Bastante bien, es un precio regular en Europa, más o menos eso es lo que te va a costar una habitación media por estos lados. Y adicionalmente a ese precio le debo sumar 20 euros que me costó el estacionamiento, aunque podía haberlo aparcado en otro lado y quizás haber caminado un poco, y si teníamos suerte era gratis, pero yo quise tener la comodidad de dejarlo allí, cuidadito, bajar las maletas, no andar buscando como loco, no caminar. Así que, miren, nos simplificamos la vida. Bueno, ya estamos listos. Vamos a salir a las calles. Y amigos, oficialmente en las calles de Andorra la Vieja. A ver, mi hotel se encuentra justamente, miren, es ese de allí. Y esta avenida es la avenida Meritxell. Esta es la vía principal del comercio aquí en Andorra. Y por ende, pues van a encontrar tiendas de sobra, de todo tipo, ya sea para comer algo en un restaurante o comprar... ¿En serio? Sí, ¿Qué haces tú hola. en Andorra? Sí, ¿Qué haces tú en Andorra? Muy bien, mucho gusto. ¿Vives aquí en Andorra? No, yo vivo en Barcelona. Ah, Estoy ¿y con mi estás de familia. paseo? Sí, con mi ¿Qué tal? papá, ¿Cómo andan? pareja. ¿Andan con la familia? Ellos están de visita aquí en Cataluña, y los he traído a Andorra para pasar un rato. Qué bien, es muy común que los catalanes vengan a Andorra a pasear. Sí, también venía mucho a contrabandear en la época de la dictadura. Es verdad, por allá estuve averiguando algunas cositas que les voy a contar. No Qué pensé, cool. mira que te he visto por muchas partes del mundo, nunca pensé encontrarte de frente. Mira, ¿por qué video me conseguiste? No sé, es que yo primero... ¿Desde hace tiempo ya? Mucho tiempo, sí, no sé, como 2 años, así que no recuerdo cuál es de Qué tanto. genial. La serie que más me ha gustado hasta ahora por diferente es la de Egipto. Una de mis favoritas, tanto para grabarla como para ir al país, o sea, como genial. Egipto fue muy, Sí, muy sí, cool. sí. La- Fue algo la sal. muy diferente a todo lo que había ido. Pues Mucha nada, suerte. encantado, que vaya Igual, muy bien. igual. Mira, aquí hay una reunión de familia. Aquí está Loli, tú vives en Andorra. ¿Y de dónde eres? De Andorra. De Barcelona. Y nos viste por ahí en la calle saludando aquí y nos dice, yo también nos sigo. Y el señor también nos sigue. Sí, ¡Wow! ¡Qué genial! yo soy madrileño, pero vivo aquí en Andorra. ¿Y hace cuánto vives en Andorra? 40 años. ¿Y por qué te viniste a vivir a Andorra? Por amor. Por amor, qué bien. ¿Y tú? Por trabajo. La gran mayoría de la población hemos entrado por trabajo Sí. temporal y luego nos hemos quedado todos. Qué bien. Se vive muy bien aquí. Mira, y ventajas y desventajas de vivir en Andorra a diferencia de España. Para mí pues son todos ventajas. Todo ventajas. Cuando vives muy tranquilo, pero cuando quieres follón o marcha, Ok. a 2 horas, tanto para España como para Francia, Toulouse o Barcelona. Claro. Y encuentras lo que quieres. Qué bien. ¿Y tú te mudarías? ¿O estás muy cómodo en Cataluña? En Barcelona estoy muy bien, sí, yo me siento en casa. Qué bien. Bueno, vamos a acompañar a Loli que va a su trabajo porque yo voy para allá. Un placer. Un ¿Cuál es su saludo. nombre? Jesús. Jesús, un placer. Gracias por acercarse a saludar. Chao, Hasta luego. cuídate. Chao, hasta luego. Gracias. Mira, Loli, y dime una cosa, ¿es muy común que los españoles vengan a Andorra últimamente a trabajar o ya sucedió en algún tiempo atrás? Bueno, eso era más antes, ¿eh? Sí. Porque ahora ya se está poniendo muy difícil. O sea, Conseguir trabajo aquí. No, el trabajo te das la vuelta y sacas 2 trabajos. Ok. El tema está en los alquileres, que no Son muy todo el costosos. mundo se los puede permitir. ¿Cuánto está un alquiler medio aquí en Andorra? Pues mira, de 2 habitaciones ahora están cobrando 1.400 euros. De 2 Es habitaciones. peor que Mónaco ya. ¡Wow! Es carísimo. Sí. ¿Y hay alguna ventaja que puedas poner sobre la balanza el tema del alquiler por sobre otra cosa? ¿Algún beneficio? A ver, primero la seguridad. Ok. Que la seguridad aquí es espectacular. En los últimos tiempos se está viendo un poco más alterada, pero yo he llegado a dejar un coche abierto un mes entero. ¡Wow! Y conozco gente que se ha comprado el coche hoy, en pleno invierno, ha dejado las ventanillas abajo, se ha ido a su casa y hasta el día siguiente no la ha recogido y la ha dejado en la calle. ¡Wow! Esto en España no lo haces. Y con referente a los sueldos, ¿cómo están más o menos un sueldo promedio? No, ahora ya están igual. Son 1.100 y poco. Sí, es verdad lo que están publicando, de 1.700, pero tienes que tener 2 trabajos. Claro. Entonces no O sea, para compensa. ganar sobre 1.700 tienes que trabajar En 2 sitios o hacer muchísimas horas que la misma empresa generalmente no te lo dejan hacer. Claro. Bueno, a ver, puedes tener uno de 8 horas y uno por horas extras. Ok, ok. Entonces sí, pero
Está complicado, ¿eh? Pero ¿Y crees que todo esto se deba al tema de la pandemia o ya antes venían así? ya empezó un poquito antes. Lo que pasa es que ahora a todo el mundo le acusamos todo a la pandemia. Claro. Claro, y No luego puede la guerra. ser. Sí. Y luego, exacto, a la guerra. Pero cuando te das cuenta de que el combustible, por ejemplo, baja de precio el lunes por la noche y el jueves vuelve a subir, dices, a ver, que Claro. los barriles no los has comprado esta noche. Claro. Loli, me ha encantado conversar contigo y encontrarme contigo. A mí me ha encantado encontraros. Nos encontramos en Andorra, específicamente en su capital, Andorra la Vieja. Andorra es un microestado europeo, específicamente el 17º país considerado entre los más pequeños del mundo. Andorra la Vieja está ubicado en los Pirineos. Limita por el sur con España, con la provincia de Cataluña y por el norte con Francia. Oficialmente su nombre sería el Principado de Andorra y está a 1022 metros sobre el nivel del mar. Y esto la convierte en la capital europea con la mayor altitud. Ahora mismo estamos en pleno centro de la capital. Aquí es donde se concentran pues todos los negocios, hoteles, bancos, restaurantes. La mayor cantidad de personas pues viven acá. Miren qué bonito es. Fíjense esto acá. Miren qué bonito. Noblesse du temps. No sé si se dice exactamente en catalán de esa forma, pero la traducción sería nobleza de los tiempos. Es una escultura de Salvador Dalí ubicada en plena Andorra la Vieja que simboliza el paso del tiempo. Andorra se constituye en estado independiente de derecho, democrático y social. Tema político es una democracia parlamentaria, cuyos jefes de estado son los copríncipes de Andorra. El jefe de gobierno es el presidente del gobierno de Andorra. Algo interesante que debo comentar es que este país no se divide en estados, sino en parroquias. Para ser exactos, en 7 parroquias. Y en todo el territorio existe una población de menos de 80.000 personas. Y estas son las estadísticas de febrero del año 2022. Otra curiosidad, los semáforos. Vean el sonidito que hace. Y miren el muñequito. ¿Cómo se vería ese muñequito? ¿Como así? Sí, es medio raro. Así, no, uno para arriba y para abajo. La verdad es que a lo largo de los países que hemos recorrido hasta el momento, siempre y en cada uno de ellos, el muñequito y el sonido de los semáforos cambia totalmente. Bueno, esto es un poco más de las calles del centro de la ciudad, miren. Hay de todo, miren, hay farmacias por allá que voy a tener que ir a una a ver qué me recetan para la garganta, porque de aquí a que termine este video me voy a quedar sin voz, de verdad. Miren, esta tienda de gomitas que es muy famosa, están por todos lados. Vamos a ver si conseguimos alguna buena. Vamos a agarrar unos dulcitos de estos que dicen que sabe a dulce de leche, pero no es dulce de leche. ¿Okay? Vamos a Ya lo agarrar. hemos probado y sí, de verdad que sabe mucho dulce de leche. Yo quiero mínimo 5. ¿Tú nada más 5? Sí, y tú eliges los tuyos. Ok, entonces ya van los tuyos. Bueno, yo creo que 5 y 5. No me roben los míos. No. Miren, por cierto, a mí se me olvida presentar a veces a Angie en los videos porque ya doy por hecho de que ustedes ya nos conocen, de que no es primera vez que nos ven, pero sí, realmente a diario nos ven muchas personas por primera vez y quizás tú eres uno de ellos que está viendo por primera vez este canal de YouTube. Pues Angie es la persona que me acompaña desde hace más de 15 años. Es pues la persona que me acompaña también a cada aventura en la que vamos. Tanto así, no, y tanto así, perdón que te disculpe, que te interrumpa, que Loli dijo, yo lo vi, pero yo no estaba segura si era él, pero yo dije, ¿y dónde está su acompañante? O sea, ella empezó Sí. a buscarme para como confirmar que era Gabo. Sí. Y pues nada, Angie también crea contenido increíble de los lugares que visitamos y unas cosas las graba ella y yo otras. Y en la descripción del video también tienen su canal y su cuenta de Instagram, Angeliana K. La mía es Gabriel Herrera _ y allí siempre les contamos el lugar en el que estamos en el momento preciso. Y si aún no estás suscrito a este canal ni al de ella, pues dale al botoncito de suscribirse, activa las notificaciones y así no te pierdes ningún video de las próximas aventuras que se vienen y de las anteriores que ya hicimos, que tienen muchísimo material, más de 400, casi 500 videos que ver y en esos no he perdido la voz. ¿Cómo está eso? Está bueno. A ver, dame uno.
allí se lo come todo. Mire, si yo me Le iba a dar del descuido, mío, le iba a dar del mío, pero dije no porque aquí lo hicimos comprado. si entonces yo me con descuido allí, cantidades. a ver. Ella dijo que eso era de vainilla, pero dijo, mucha gente dice que sabe dulce de leche. Y sí, sabe dulce de leche. A ver, dulce de leche, muy rico. 10 cuadritos, fueron 4,50 € porque es por peso. Y en este momento nos estamos adentrando a la avenida Meritxell, que es la avenida principal donde se concentran todos los comercios, tanto de marcas importantes como de bancos. La mayoría de los bancos de Andorra pues están justamente en este lugar. Es decir, que si necesitan algo para comprar, esta es la avenida correcta. Miren que hay grandes tiendas, como por ejemplo aquí está Zara, aquí está Stradivarius y están, por ejemplo, supermercados. En este caso es un supermercado francés, porque ya les había comentado que uno de los países que hace frontera también con este pequeño es Francia. Ahora, ustedes seguro se estarán preguntando, si queda tan cerca de España y queda tan cerca de Francia, ¿qué idioma hablan en Andorra? Y es que Andorra es el único estado independiente que tiene por idioma oficial el catalán. Eso sí, un porcentaje muy pequeño habla esta lengua, pero la gran mayoría habla español. Otros también te pueden hablar francés y portugués. Aquí sí que se ve mucho más movimiento de personas, pues tomándose algo, una caña, un café o algo por el estilo. Y otra cosa muy común que van a ver por acá son tiendas donde te vendan cosas para la nieve, porque, a ver, diles tú qué es lo que abunda en este lugar. La gente viene a divertirse aquí en tiempos fríos haciendo esquiando. Entonces aquí se vende todo para cubrirte y todo el equipamiento para realizar ese deporte. Así es, y es que como les dije, está pues ubicado en los Pirineos y aquí lo que sobra son montañas llenas de nieve para divertirse. Y además está muy bien equipado el país para hacerlo fácil. Ahora crucemos un gran paso peatonal, aprovechando que está en verde, y cruzamos. Miren, las tiendas son muy bonitas. Eso sí, en el título de este video ustedes pueden ver que dice que es el lugar donde los ricos ahorran su dinero, donde los millonarios vienen a ahorrar su dinero. Pero no precisamente aquí se lo gastan. ¿Ustedes quieren saber dónde se gastan los ricos su dinero? Pues tienen que ver el siguiente episodio de esta serie, que este es el primer video y el segundo lo van a ver próximamente, en donde los ricos se van a ese país a gastar su dinero y para nosotros va a ser un nuevo país. ¿Sabes de cuál te estoy hablando? Vayan comentándolo aquí a ver si saben. Y les comento esto porque aunque este es el país donde los ricos ahorran su dinero, no se ve un país ostentoso, así como lleno de lujos. La verdad es que es muy bonito, impecable, pero no hay como esa opulencia de que, por ejemplo, vas a un lugar y o voy a gastar o se ve el lujo por todos lados, una cosa. O sea, sí es bellísimo, ¿ok? Es bellísimo, es lindísimo, pero hasta el momento, mira, no es un lugar donde, digamos, se ve mucho millonario por ahí en la calle. Eso, y que un millonario no le va a parecer tan caro, lo que estuvo comentando, por ejemplo, Loli, de cuánto puede costar un alquiler. O sea, el lugar Así que es. le decimos es un lugar realmente para gente que pueda costearse ese nivel de vida. Es verdad. Ya veo por qué esta es una de las avenidas más importantes, porque realmente es muy agradable de pasear. Fíjense que todo esto es pasos peatonales, no hay carros por ningún lado, aunque sí de vez en cuando deben pasar algunos, pero fíjense que no es la regla. Bueno, aquí hay un pequeño parque andorrano. Miren, tiene todo lo que necesita un niño para divertirse, además de estar rodeado de estas bellas montañas. Miren esto, vean qué belleza. Y esa estructura que ustedes ven allá al fondo de cristal, eso que se ve allí alto, es un resort y un spa. Y tiene aguas termales allá adentro que con este frito que está haciendo provoca. No sería mala idea, lo que pasa es que cierra a las 10 y pues no da chance, nos lo recomendó Loli y de verdad que además de ser muy bonito, pues es bastante útil en estos lugares tan fríos. Y lamentablemente no nos vamos a quedar mucho tiempo en Andorra, vamos a pasar la noche y estar prácticamente todo el día de mañana, pero luego tenemos que continuar nuestra aventura si queremos que nos alcance la vida para poder recorrer todos los países del mundo. Algo curioso de estos países tan pequeños es que normalmente no cuentan con un ejército y Andorra no es la excepción.
No tienen ejército, pero sí un cuerpo de policía que fue creado en 1931. En caso de emergencias, pues tienen un acuerdo trilateral con Francia y con España para que les ayuden en casos extremadamente de emergencia. Pero esto no siempre fue así, y es que en caso de emergencias convocaban al Samatén, que era convocar a las cabezas de familia para ayudar en casos de desastre. Bueno, justo ahora les estoy subiendo una historia gracias al Wi-Fi gratis que hay aquí en el centro de la ciudad. Porque como Andorra no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen, por más que yo tenga una línea de teléfono de un país europeo, y normalmente cuando viajas dentro de la Unión y el espacio Schengen sirve la misma línea de teléfono porque tiene señal y usan tu mismo plan de datos, Andorra no es el caso, porque es un país totalmente independiente y que no tiene que ver nada con la Unión. Pero esto se los explico más a detalle un poco más adelante. Y yo debería de quitarme los lentes porque ya prácticamente el sol se fue. Aunque estamos ya acercándonos al verano, son ahora las 8 y casi 40 minutos de la noche. Aún miren que el cielo está claro, pero claro que no está el sol así, resplandeciente. México está en todos lados y Andorra no iba a ser lo contrario. Fíjense que ahí dice Mezcalería y Cuina Mexicana, supongo que está en catalán. ¿Qué tal? Siempre presentes mis amigos mexicanos. Bueno, por un momento me siento así como en la colonia Tovar por este edificio. Es muy de ese estilo. Si no han visto ese video, lo tengo en mi canal. Es un lugar en Venezuela, en el estado Aragua, de donde yo soy, que es una colonia de alemanes que llegó hace muchos años a Venezuela, se establecieron allí y es súper conocido en mi estado. Bueno, esto me trajo recuerdos navideños. No han quitado las guirnaldas, pero debo confesar que me gusta el ambiente navideño. Yo creo que lo mantienen así porque estamos todavía en abril, sigue habiendo nieve y yo creo que ellos lo que quieren darle es ese aire navideño, ese aire que pues todo el mundo quiere estar en la nieve en Navidad. Sí, no me quiero imaginar este lugar en Navidad, cómo adornan. No, y las vacaciones, la gente se debe venir para acá en Navidad porque en Navidad la gente pues no tiene Lo nada asocia que con, hacer. sí. Exactamente, tiene libre, tiene vacaciones y bueno, ¿quién no quiere esquiar? Y miren Que esto, sepan. qué cool. Esta agua debe ser de las más pulcras y limpias que deben haber. Deben de venir desde arriba. Sí, qué cool que tengas la posibilidad de tomar agua Vamos a ver si está en la funcionando. calle. Sí, lo que necesitamos es el envase. Vamos a buscarlo. Sí, señor. Las cosas que por ser daltónico no me fijo. Angie me dijo, mira, mosca que está en rojo. Para los que no les gusta levantar la mirada del suelo porque están todo el tiempo con el teléfono, ni siquiera tienen que hacerlo porque logran ver si está en verde o no. Sí, miren, ven hacia abajo y ven, chucuto. Y cuando cambia el semáforo, que ya le quedan 3 segundos, se va a poner, miren cómo titila, y ahora se puso en rojo. Bueno, hemos entrado a un lugar para comer, para cenar algo rapidito, y una de las cosas que estaba abierta era este lugar que está muy bonito, miren. Y se ve que es como una franquicia porque ya vimos otro parecido, mucho más bonito, pero lo dejamos atrás. Y cuando vimos el menú, que era exactamente lo mismo, así que sí es como una franquicia. Nos estuvieron comentando que al parecer Andorra no tiene una comida típica como tal, sino todos son como derivados de sus vecinos. Gabo y yo nos vamos a pedir una pizza para compartir. Yo, por mi parte, voy a pedir unas alcachofas y él... Yo me voy a pedir unos macarrones a la boloñesa con bechamel y gratinados. Algo que les puedo decir que me llama desde ya la atención. Impuestos indirectos al 4.5%, no incluidos en el precio. Impuestos del 4.5%. Es muy poco impuesto, ¿ok? Para estar en Europa. Es mucho más caro en otros países. Pero de eso también les voy a hablar más adelante, porque me voy a quedar sin voz. Voy a descansar lo que más pueda. Y mañana seguimos con este video que va a estar muy bueno. Pero antes, la comida. Bueno, la verdad es que aquí sirven platos exagerados de comida. Miren este plato de macarrones por 13 euros. Miren mi mano. O sea, son como 4 manos mías aquí. La pizza de Angie también se ve muy buena. Bueno, es de los dos, que te comparto, porque Sí, tiene exacto, jamoncito. exacto. Y alcachofas fritas para Angie. Buen provecho, aunque parece pollo. Bueno, miren, de postre nos pedimos, o yo me pedí, una tarta tatín. Así se llama, tarta tatín. Es una tarta de manzana, se ve muy buena.
Y como ven, aunque es un país independiente de la Unión Europea y el espacio Schengen, utilizan el euro como moneda. La cuenta salió en 54 euros por toda la comida que vieron. Es un precio... Sí, realmente la pizza pudiésemos decir que era para compartir y cada uno tenía su plato particular, además con postre, bueno, también tomamos agua capaz. Si otra vez salía más caro, pero realmente nos quedó comida. Sí, o sea, quedó comida como para una comida más. Desayuno, exacto, como para un desayuno que uno no tiene tanta hambre. Bueno, así es, nosotros vamos a ir a descansar porque mañana muchos sitios esperan por mostrarles. Así que nos vemos mañana. Buenos días amigos, yo con menos voz el día de hoy, pero con muchas ganas de recorrer, seguir conociendo más acerca de Andorra y de su capital, Andorra la Vieja. Bueno, debido a la cercanía que tiene con España, claro que están los correos aquí. Miren qué curioso que siendo un buzón de correos de otro país, en este caso en España, esté ubicado dentro de otro país. Lo que más me gusta de estos lugares son estas callecitas y además que mantienen la arquitectura del lugar original, así con edificios de piedra, tratan de mantener el estilo, ¿no? Wow, qué bonito, miren eso. La gente va muy tranquila, sin prisa. Hoy es día lunes. Ahora vamos a conocer la Plaza del Poble o la Plaza del Pueblo. Vamos por acá. Miren qué lindo los tulipanes. Vean qué armonioso ese edificio con su entorno. Fíjense que allí podrían bien verse la estructura como tal, en crudo, los bloques o simplemente una pared de cemento pintada, pero no, pusieron como que si se está viendo la montaña todavía. Fíjense que justamente se une con la imagen. Qué detalle tan importante. Y justamente todas estas montañas las puedes observar desde la Plaza del Pueblo, que es justamente donde nos encontramos en este momento, y tienes una vista de 360 grados de esa hermosura de fondo. Cuenta con una hermosa glorieta para venir a pasar la tarde aquí. Y en el centro de la plaza podemos encontrar esta escultura que hace homenaje a los inmigrantes, tanto los que se mudaron a Andorra como los que se marcharon. Y es que algo que he aprendido a lo largo del tiempo visitando diferentes países es que siempre van a haber inmigrantes. Sin importar el país de donde sea, siempre va a haber gente que no está contenta o que quizás quiere ver otros horizontes y probar una vida diferente, ya sea por mejorar, ya sea por aprender cosas nuevas. Siempre van a haber inmigrantes y creo que los países, independientemente del que sea, siempre deberían de recibir a estos inmigrantes con buena cara, porque la mayoría, pero no siempre es así, viene con las mejores intenciones. Ahora, el detalle de la toallita sanitaria, algún gracioso pues le puso eso y creo que debería quitárselo porque falta el respeto para lo que representa esta escultura, ¿no? Yo solo espero que no hayan pegado eso con lo que me imagino. Me voy a agarrar de la orillita. Creo que está nueva. Así creo que luce mejor. Miren, dice Pasarela Rosa Ferrer, inaugurado el 11 de junio del 2021. Miren, ya estoy aprendiendo catalán. Wow, ya veo por qué la hicieron. Tiene una vista hermosa de esta parte de la ciudad. Hola. Hola, y este lugar es nuevo, realmente se inauguró el año pasado, por eso está tan lindo y cuidadito, está muy muy nuevo. Sí, miren, tenemos aquí un piso de vidrio para ver hacia abajo. Para la gente que sufra de vértigo, pues a lo mejor no será la mejor idea, pero se ve genial. Y qué bueno que hicieron esto porque desde aquí tenemos una vista bastante clara y desde arriba de los 7 poetas.
está vacío hoy. Yo quería algo. Hidratarte. Quería hidratar la garganta. Bueno, esto que vamos a ver es uno de los lugares más importantes de Andorra por la historia que tiene. Además de ser una casa, como ustedes pueden ver, muy encantadora, vean el estilo que tiene, las piedras, miren esa pequeña torre allí. Algo que debo comentar es que Andorra durante mucho tiempo fue pobre y aislada. Consiguió una notable prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial a través del turismo y especialmente por su condición de paraíso fiscal, condición que perdió para España en febrero del año 2010. Como ya les he comentado antes, a pesar de que Andorra no pertenece a la Unión Europea ni al espacio Schengen, desde 1990 mantienen acuerdos de actividades económicas. Esto para bienes manufacturados, lo que hace que sea considerada parte de ella. Esto también hace que sean exonerados de impuestos. En cuanto al control de personas, como no pertenece al espacio Schengen, también deberían de controlar la entrada de las mismas. Pero como para acceder a Andorra necesitas venir desde un país perteneciente al espacio Schengen, en teoría ya deberías de cumplir con los requisitos para poder entrar al país. Si es verdad que te pueden pedir un visado de entradas múltiples, pero en nuestro caso, como ustedes vieron, ni siquiera nos preguntaron de dónde venimos, qué vamos a hacer, simplemente entramos al país y ya no hay un mayor control debido a esto. Ahora, ¿cuánto costará una casa o un apartamento en Andorra? 150.000, de 270 metros, 3 habitaciones y 2 baños. Miren, alquileres, 1.450 euros por un apartamento de 120 metros cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños. Miren, este está en 1.650 por un apartamento de 170 metros y 3 habitaciones. Este está en 3.500 euros, pero claro, es de 300 metros y 6 habitaciones. Y las propiedades más baratas que he visto de las que tienen aquí publicadas son estos dos de 150.000 euros. De resto, están en 700.000, 550.000, 425.000. Y al andorrano como que le gusta mucho la cerveza porque miren, aquí hay de todo tipo, de todos los lugares del mundo. Ven, aquí está por ejemplo una Corona. Bueno, y estamos saliendo de un banco porque quería mostrarles las monedas de este país. Por todo lo anterior dicho, y siendo un país independiente fuera de la Unión y del espacio Schengen, se podrán imaginar que quizás tengan su propia moneda, pero curiosamente no es así. Y es que Andorra utiliza el euro como moneda de facto. Así es. Miren, justamente tenemos una monedita de 2 euros aquí en este momento. Y en la parte de atrás dice Andorra. Con su escudo. Solamente las monedas se hacen especialmente para este país. Los billetes en circulación son los de euro común. Genéricos. Pero sí es verdad que las monedas, como es el caso de San Marino y otros microestados que no pertenecen a la Unión, también tienen sus monedas especiales. O sea, se los permiten. Y queríamos buscarlas. No lo hacemos en otros países de la Unión Europea porque es que son muy especiales, o sea, es tan poquita o tan pequeña la población y el territorio es tan mínimo que realmente es muy difícil conseguirte esto fuera. Nosotros nunca la habíamos visto, así que entramos al banco y le dijimos a la señora, queremos una moneda de cada una, realmente no son muchos, es 2, 1 euro, 0,50 y las más pequeñitas 1, 2 y 5. Se puso allí, buscó un ratito y nos consiguió nuestras monedas para guardar, para coleccionar. Sí, señor. Tenemos la de 2 euros, la de 1, la de 50, la de 20, la de 10, la de 5, la de 2 y la de 1 céntimo. Vean que en la moneda de 1 euro lo que aparece es la casa de Laval, que la estuvimos viendo hace un momento. Ahora, aprovechando que estamos en un banco, debo hablarles acerca de un tema que muchos de ustedes seguramente están interesados y es en la economía.
Otro aspecto importante del país es su sistema bancario libre de impuestos, que hace que los extranjeros decidan invertir su dinero aquí. Es por eso que muchos millonarios deciden aquí pues ahorrar su dinero, pero no precisamente gastarlo. Y claro está que esto también incluye a youtubers y es precisamente por ellos que Andorra últimamente ha estado en boca de todos, debido a que muchos youtubers grandes, sobre todo de España, han decidido venir a vivir a este pequeño país. Y es precisamente por estos beneficios, sin contar con el hecho de que están muy cerca de España. Entre algunos que puedo mencionar está el Rubius, Auronplay, pero la duda que surge es por qué estos grandes youtubers han decidido venir a vivir aquí. Entre las diferencias fiscales que les puedo mencionar entre España y Andorra está el hecho de que aquí en Andorra el impuesto sobre la renta no supera el 10%. Cosa muy diferente que sucede en España, y es que dependiendo del ingreso que tengas allí, el impuesto sobre la renta puede llegar hasta un 47%, siendo precisamente este porcentaje del 47% el máximo a pagar en montos que superen los 300.000 euros. También hay que destacar que no es que van a pagar los 140.000 euros de los 300.000 euros. No es como así funciona, sino van a pagar el excedente después de esos 300.000 euros. Y claro está que la renta de estos youtubers, por ser tan grandes, conocidos y trabajar con tantas marcas en este nivel, pues sus rentas llegan a ser muchísimo más altas que este monto. Y es precisamente esta la principal razón del por qué vienen a vivir aquí, y es que de pagar el 47% en España, aquí pagarían el 10% como máximo. Y la verdad es que, tomando en cuenta la palabra de un youtuber de estos que comentó que realmente ellos han pagado por demás el tema de la pensión, de los gastos que ellos podrían generar al Estado en cuanto a salud, aunque sí es verdad que pueden colaborar con otras generaciones, ellos sienten que de alguna manera es injusto la cantidad de dinero que pagan, porque ellos sienten que están pagando impuestos para muchas vidas. Fui de la farmacia a comprar algo que me ayude para aclarar la voz y me dijeron que estas pastillas son excelentes para eso. Exacto, y supuestamente son especiales para la afonía, dijo la señora. Son cloruro de potasio, me dijo la señora. Vamos a ver si me sirve. Me costaron casi 8 euros aproximadamente. Y justamente vamos a hablar del tema de la salud ahorita aquí en Andorra. Espero que gracias a esta pastilla haya un antes y un después. En este video. Tengo que tomarme por lo menos 12. Vamos a ver. Y el tabaco lo pueden encontrar en tiendas como esta, exclusivas. Por ejemplo, 27 cigarros están en 37 euros. Por ejemplo, estos de aquí están en 24,50 y estos en 10,25. Se imaginarán la diferencia de precios del tabaco aquí en Andorra con respecto a España, ya que el IVA aquí es del 4,5 a diferencia de en España del 21%, y esa precisamente es una diferencia fiscal bastante importante. Y la verdad es que aquí hay tiendas muy interesantes con cosas, miren, muy cool. Ahorita está haciendo un rico sol, la temperatura está sobre los 10 grados centígrados y se está muy bien. Pero sí que en invierno cambia bastante la temperatura, llegando a menos 20 grados centígrados. Hemos vuelto a la avenida Meritxell porque ayer estaba todo cerrado. Por el contrario, hoy están todas las tiendas abiertas, esperando a que los clientes
se ahorren ese porcentaje del IVA. Entre otras ventajas fiscales se encuentra el tema del rendimiento del capital inmobiliario, porque aquí en Andorra hasta 3.000 euros están totalmente exentos y a partir de 3.001 euros solo paga el 10%. Entre otras ventajas fiscales están las excepciones de impuestos de hasta el 100% en los primeros 24.000 euros anuales. A partir de los siguientes 16.000 euros solo se paga el 5% y de 40.000 en adelante el 10%. Esto en cuanto al impuesto sobre la renta o el IRPF, en comparación de España, donde cantidades mayores a 60.000 euros gravan hasta el 47%. Por ejemplo, los gastos de tasas municipales y gobierno llegan hasta los 800 euros anuales. La cotización social a empresas se encuentra entre el 15.5%. Por ejemplo, eres un empresario o quieres iniciar tu empresa, debes saber que necesitas 3.000 euros para comenzar, pagar una fianza de 15.000 euros. Un dato fundamental es que el tiempo máximo que tardarás en crearla es de 2 meses. Si hasta el momento, con todo lo que te he dicho, te ha interesado venir a vivir a Andorra, quiero que sepas que hay 2 maneras para poder hacerlo. Una es con la residencia pasiva y otra con la residencia activa. Independientemente de la razón que te haga venir para este país, ya sea por los beneficios fiscales o el ambiente que se vive en la ciudad, su ubicación o cualquier otro tema, pues si quieres venir a trabajar o a montar tu propia empresa, necesitas tramitar la residencia activa. Esta es la forma más sencilla y más económica si quieres venir a trabajar en Andorra. Eso sí, nada de hacer trampa porque necesitas residir en el país al menos durante 6 meses. Ahora, por el contrario, si lo que quieres es vivir en Andorra, puedes tramitar la residencia pasiva, que básicamente funciona para vivir aquí, ya sea porque seas inversionista, deportista, científico o un profesional con proyección internacional, como es el caso de los youtubers. Y ya sé que algunos dirán, pero los youtubers, ¿qué proyección internacional tienen? Porque es que realmente la sociedad hoy en día, o muchas personas todavía, no ven a este trabajo, el que yo hago, como un trabajo profesional. Lamentablemente es así, pero poco a poco la gente lo ha ido viendo como lo que es un trabajo. Y en el caso del Rubius, uno de los canales más grandes de España y con montones de vistas al año, y que en el 2016 la revista Time lo incluyó en la lista de los líderes de la próxima generación. Todo esto hace que sus ingresos sean muy grandes. Pero ¿qué tanto se ahorra un youtuber viniendo a vivir a Andorra? Las características de el Rubius. Si tomamos el ejemplo de un youtuber que genera unos 4 millones de euros al año, que puede ser fácilmente el caso del Rubius, la mayor tasa que va a pagar es del 10%, pagaría en Andorra 400.000 euros al año. Ahora, si viviese en Cataluña, justo a 2 horas y media en carro, tendría que darle al Estado 1.9 millones de euros al año. ¿Escucharon bien? Es decir, que se está ahorrando 1,5 millones de euros al año simplemente por el hecho de vivir aquí en Andorra. O sea, es una locura de dinero. Con 1,5 millones de euros le pagaría la pensión a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus tíos, a la familia entera, por lo que les reste de vida una vez que se jubilen. Y ojo, este monto es anual. Además, recuerden que aquí en Andorra no existe el impuesto al patrimonio, cosa que en España sí se paga. Pero ¿por qué España entonces no baja sus impuestos y no deja que estas grandes fortunas se vayan? ¿Por qué Andorra sí puede tener estos impuestos tan bajos y España no? De eso ya vamos a hablar. Con respecto a ese tema, Andorra, antes de tener impuestos, vivía de esa condición de paraíso fiscal, que es algo que normalmente atrae mucha riqueza a un país. Los expertos dicen que llegar a los niveles de impuestos que tiene Andorra en España
sería inviable por el gasto público que tiene el país. Y es que, por ejemplo, las estructuras que tiene Andorra no son las mismas que tiene España. A pesar de tener, miren, edificios muy bonitos, la verdad es que no pueden compararse con los que hay en su vecino país. Por ejemplo, Andorra, a nivel de inversión, tiene un sector público mucho más pequeño, obviamente. No se puede comparar los tamaños de los países. Y claro que al tener menos gastos, también puedes tener menos ingresos. Y ni hablar de infraestructuras como aeropuertos, autopistas y, por ejemplo, esta calle, siendo una de las más importantes del país, no se compara ni siquiera a la Gran Vía de la ciudad de Madrid. Ojo que con esto no quiero hacer comparaciones de que una es mejor que otra, sino para entender el tema de los impuestos. Pero quizás muchos de ustedes se están preguntando, ¿Andorra todavía se considera un paraíso fiscal? Bueno, hace 10 años fue excluido de la lista de paraísos fiscales, por ejemplo, de España, ya que estos dos países hicieron un acuerdo. Esto sucedió en el año 2011 y fue el convenio de traspaso de información y además de doble imposición. Con esto, la administración española puede solicitar información tributaria a la andorrana. Ahora, ¿qué necesita un paraíso fiscal para considerarse como tal y que Andorra ya no sea considerado como tal? Bueno, primordialmente que no haya traspaso de información y que no haya impuestos. Pero actualmente pues ya Andorra está pasando información y ya hay algunos impuestos implementados. Sí, señor. Y además que no solo fue excluido de la lista de paraísos fiscales de España, sino que en 2018 fue excluido de la lista de la Unión Europea. Pero ahora no todo es dinero, aunque es una parte importante de la sociedad actualmente. Andorra no solo ofrece ventajas fiscales, sino que además es un excelente país para vivir porque ofrece muchísimas cosas que ya les voy a estar comentando. Pero para eso también necesitamos salir del centro de la ciudad, porque este país no es nada más estas 4 calles. Y es que aquí van a encontrar de todo, realmente hay un poco de todo, también tiendas de marcas exclusivas, tiendas especializadas, por ejemplo como esta. Miren estos cascos de moto, qué brutales están. Sin duda alguna es la seguridad. ¿Cómo te has sentido tú desde que llegamos? Súper segura, súper segura. Realmente, como cualquier lugar de Europa, uno se siente seguro, pero aquí no se siente ese nerviosismo con respecto a los pickpockets, a los carteristas. Que, por ejemplo, en Barcelona, hasta los mismos locales, esta carterita, yo digo, ¿cómo es posible que alguien me vaya a abrir esta carterita? ¿O qué tanto puede haber en esta carterita? Pues para nosotros lo más valioso, que son los pasaportes. Yo tenía mi carterita así y la persona se nos interrumpió la grabación para decirnos, no puedes tener la cartera así. Y eso que no teníamos a nadie cerca, pero entiendo que ese tipo de carterista que se encuentra en Barcelona no es ese que te roba, que te hurta sin que tú te des cuenta, es aquel que te puede alar la cartera e irse corriendo. Así que bueno, no los hemos sentido aquí para nada, cero. Y es que algo que hemos tenido precaución, por ejemplo, desde que estamos en Italia, pasando por España, es de mantener las cosas en los bolsillos delanteros. Y esto obviamente pasa en mayor medida y muy complicado en Latinoamérica y, por ejemplo, en nuestro país Venezuela va más allá. Pero en Europa en general el carterista es muy común y tú ni te das cuenta. Escasea lo que es la violencia que abunda en América, Sí. pero que aquí es simplemente esos hurtos que uno ni se dio cuenta y mira, se llevaron la cama y no viste. Pero a diferencia de muchos países europeos, Andorra, la inseguridad es prácticamente inexistente. Bueno, nos lo estuvo comentando Loli justamente, que puedes dejar un carro abierto y nadie va a tocarte nada. Nada, no pasa absolutamente nada. Y esto hace que la calidad de vida sea aún mejor. Y es que Andorra ocupa el 5º lugar entre los países más seguros del mundo. De todo el mundo, así es. Y si lo comparamos con sus países vecinos, Francia o España, entre los niveles de paz, pudiésemos decir, Francia está en el puesto 60, España en el puesto 32 mundial
y Andorra en el quinto. Así de seguro es. Por ejemplo, aquí mientras que nosotros grabamos tenemos el teléfono justo ahí, dejamos la cámara de Angie y nosotros le damos la espalda. En España no haríamos esto y en Venezuela mucho menos. Algo que aún no hemos comprado es nuestro adorno para la nevera, así que vamos a ver qué conseguimos por aquí en una tienda de souvenirs. Ya tenemos nuestro imán, mírenlo, qué bonito, para la nevera. Costó 5,50 €. Estas son pues los dos patines de el esquiador. Aquí pues un anuncio que dice el nombre del país y aquí son unos lentes que son muy utilizados para hacer esos deportes de nieve y está reflejado pues un paisaje que tiene unas casitas y una persona, no sé, que está encima de un trineo, pudiésemos decir. Sí, como un caballo, un trineo. Exacto, hay como un animal y hay mucha nieve, eso sí, abunda la nieve en todos lados. Algo que siempre me parece curioso mostrarles las placas de los vehículos en los países nuevos que visitamos. Así luce la de Andorra, es bastante pequeña, es como las de Venezuela, por ejemplo, así cuadradas. Ahora, la diferencia de las europeas, que todas son iguales en la Unión Europea, por lo menos en su tamaño, que son alargadas, y ya aquí con la bandera de la Unión Europea te identifica si es de Francia en este caso. Y miren, justo aquí tenemos una española, una andorrana y una francesa, los dos países que hacen frontera con Andorra. ¡Qué divertido lugar! Es inmenso y vean qué tan seguro es el lugar que no hay muchos representantes cuidando a sus niños. Simplemente dan por hecho que van a estar muy bien. Obviamente que hay uno que otro adulto, pero no hay lo suficiente como para controlar la seguridad de cada uno de ellos. Miren, aquí te indican que no puedes correr. No puedes ir trotando por aquí. Bien planificado todo. Vean cómo te advierten de que te pares, mira, para y luego cruza. Para evitar accidentes. Y justamente los he traído a la escuela o a una de ellas de aquí de Andorra. Y si quieren saber cómo funciona precisamente el sistema educativo, debo decirte que es uno de los mejores sistemas educativos. El sistema educativo es magnífico. Ofrece 3 sistemas diferentes: el español, el andorrano y el francés. De igual forma, en las clases conviven los 3 idiomas: el catalán, el francés y el español, obligatorios y gratuitos desde los 6 hasta los 16 años. Contar además con estos espacios públicos me parece grandioso, es una cosa increíble, me encanta, miren esto. Qué tranquilidad se respira en estos lugares, está increíble. Ahora, ¿cómo funciona el tema del transporte y la comunicación aquí en Andorra? Y es que Andorra está comunicada por vía terrestre, tanto por Francia como por España. La única forma de acceder aquí es a través de estos dos países. Ahora, gracias a la situación con estos territorios, le permite tener 2 aeropuertos internacionales a su disposición: el aeropuerto del Prat en Barcelona y el aeropuerto de Toulouse en Francia. Son este tipo de lugares, además, que hacen que la calidad de vida en Andorra sea muy alta. Además del hecho de estar rodeado por todas estas montañas, hace que la calidad del aire sea magnífica. Hey, miren los puntos de recogida de residuos reciclables. Miren, este es papel, pero fíjense que están cerrados como en este cuarto. Y hay como para pasar una tarjeta de estas electrónicas para poder abrirlo. Y además te indican el horario en el que pasan por este tipo de residuos. Ese es súper bien porque normalmente este tipo de lugares son feos y este está bastante bien hecho. Y de camino a nuestro siguiente punto, vamos a echar entonces combustible a 1,59. Bien barato, vamos a aprovechar que nos falta medio tanque
y continuamos a ese lugar en donde quiero que vean el paisaje porque va a estar increíble. Miren eso, qué hermoso. Es el mirador Roc del Quer. Wow, estoy sin palabras realmente y sin voz también. Miren, y tenemos picos nevados aquí y allá al fondo también. Qué hermosura de lugar. Y la verdad es que les digo algo, si venir a vivir a Andorra representa pues ahorrar dinero y además vivir con estas vistas, pues yo creo que por eso la gente no lo duda. Justo estacionamos el carro allí, Angie está grabándoles algunas cositas y vean que todavía en esta parte donde hay sombra hay todavía un poco de nieve. Entonces fíjense, esto ya debe estar tieso. Bueno, ni tanto. Pero miren que no se ha derretido porque el sol todavía no le llega. Ahora tengo entendido que hay un mirador mucho más increíble, es actual y ya estamos a tan solo una vuelta de llegarle. Vamos a ver si está abierto para poder acceder y poder mostrárselos. Y ahora vamos a caminar este tramo, que es el otro mirador al que podemos venir y ya ustedes van a ver si vale la pena o no. Estas montañas en invierno obviamente están todas cubiertas de nieve, solo que ahorita por ya entrar la primavera, ya la nieve se va derritiendo, el clima va cambiando y solo vemos nieve en aquellas montañas más altas de aquel lado. Y hemos llegado al mirador Roc del Quer. Todas estas montañas son exactamente las que tienen aquí enfrente. Por ejemplo, esta que está acá es esta parte de aquí, para que ustedes se vayan ubicando de lo que están viendo. Simplemente vienen más acá y las ven. Miren que todavía está en tierra y están haciendo todo el paseo, todo el camino. Y así debería quedar terminado. Y después de caminar unos 5 minutos, hemos llegado finalmente. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Miren qué curioso como la gente le lanza monedas ahí. La que no tiene mejor suerte pues termina por allá abajo. Bueno amigos, ¿y qué les puedo decir? Mi voz va ahí mejorando y empeorando dependiendo. Va y viene. Creo que hemos podido analizar bastante bien la razón del por qué los millonarios, los más ricos, vienen para acá a ahorrar su dinero. Todas las ventajas fiscales que eso representa. Además de estos increíbles paisajes, porque el hecho de beneficiarte con estas ventajas fiscales que tiene Andorra es que te vengas a vivir para acá al menos 6 meses. Y pues los alrededores y cómo se vive en el país tiene que estar en cuenta a la hora de decidirse a hacerlo. Ahora, por toda la cantidad de dinero que uno se ahorra, yo creo que no hay que pensarlo mucho tampoco. No, realmente tiene puras cosas positivas, Sí. es a mi parecer. Y bueno, la verdad es que si aparte de esos beneficios estás viviendo en un lugar bonito, seguro y con estos paisajes donde puedes hacer actividades, pues realmente es un plus. Así es. Ahora, díganme ustedes en los comentarios si ustedes vendrían a vivir a Andorra por el hecho de todo lo que les mostramos, tanto la calidad de vida, los paisajes, la forma en que las personas pueden ahorrar dinero en todas las ventajas fiscales que esto representa, y déjanos ahí en los comentarios. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan que yo les dije que esta serie pues se iba a tratar de 2 videos. Este que es el primero, que es el país donde los millonarios, los ricos ahorran su dinero, pero también el segundo episodio, y es precisamente hacia donde vamos a ir saliendo desde aquí,
y es el país donde los ricos, donde los millonarios se lo gastan. ¿Cuál creen que será? Eso es lo que vamos a descubrir en el próximo video. Pero no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También pueden seguir por nuestras redes sociales, en Instagram específicamente, la cuenta de Gabo es Gabriel Herrera _. Y la de Angie es Angeliana K. Desde aquí, desde Andorra, el país donde se ahorra mucho dinero y los youtubers vienen a vivir. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.